Saludo a todos cuantos nos siguen en esta cápsula jurídica. Hoy vamos a tratar sobre el daño o perjuicio como elemento constitutivo de la responsabilidad civil. Es uno de los elementos que junto con el hecho perjudicial y el lazo de causalidad deben estar presentes para que la víctima pueda reclamar frente al civilmente responsable una indemnización. El elemento constitutivo consistente en el daño o perjuicio, que muchos autores distinguen, dicen que el daño es la lesión, disminución o depreciación que en el patrimonio de la víctima experimenta a consecuencia del hecho perjudicial, en tanto que el perjuicio no es más que la evaluación económica representada en términos monetarios de dicho daño o perjuicio. Los operadores del sistema, jueces y abogados, generalmente se manejan mal en cuanto a la prueba de dicho elemento constitutivo de la responsabilidad civil. El daño o perjuicio debe ser, tradicionalmente se dice, actual, cierto y directo, pero más bien la única característica es la certidumbre del perjuicio, porque el daño futuro, si es virtual, siendo cierto, es indemnizable. Por eso se distingue entre daño actual y daño futuro, daño virtual, actual y eventual. Siendo un perjuicio cierto, cuando el mismo es tan realmente verdadero que verdaderamente debe ser tomado en consideración tanto por el juez como por el operador para reclamar una indemnización. Así entonces se dice que el daño es actual cuando él se ha realizado de manera definitiva en el mismo momento en que ocurre el hecho o el atentado al patrimonio de la víctima. Por el contrario, el daño, no obstante no manifestarse inmediatamente a la ocurrencia del hecho perjudicial, puede realizarse en el futuro o existiendo en la actualidad, sus efectos se pueden prolongar en el tiempo de manera aún indefinida. Y por tanto, entra en juego aquí la primera sentencia que se hizo al efecto por las cámaras de los requerimientos de la Corte de Casación francesa del 1 de junio de 1932, la cual señala más o menos que si bien el perjuicio actual es el único indemnizable y los jueces no pueden acordar reparación de un perjuicio futuro, más sin embargo es distinta el asunto cuando el daño aparece ante los jueces como la consecuencia cierta y directa de un estado de cosas actual susceptible de evaluación. El perjuicio actual es aquel, como dijimos, que se ha realizado ya. El perjuicio futuro es aquel que tiene en potencia todas las condiciones y circunstancias necesarias para su realización. Por esa razón se dice que solo el daño cierto es el reparable. ¿Por qué? Siendo virtual o siendo eventual, los elementos, factores y circunstancias de su realización no son indudables, no son eventuales. Contrario al daño o perjuicio eventual, que es una simple expectativa, el daño o perjuicio, sea actual o sea virtual, el que se ha de realizar. Un ejemplo de un daño o perjuicio actual es aquel donde los daños se han consumado de manera directa. Un accidente de tránsito, el vehículo queda completamente destruido o queda completamente averiado, o la persona ha sufrido lesiones ya definitivas, en ese caso el daño y perjuicio es actual. Un ejemplo de daño o perjuicio actual, pero que se prolongará en el tiempo y hacia el futuro, es el caso de la persona que ha recibido lesiones donde el daño no se ha manifestado de manera total y definitiva, pero por ejemplo
los médicos, al evaluar a la persona, señalan que el mismo se va a prolongar en el tiempo, como el caso de las llamadas secuelas permanentes, o que no obstante haberse no manifestado en un primer diagnóstico, sí se manifestarán en el futuro. Es el caso de una persona que ha sufrido lesiones en la columna vertebral. Es posible que en ese momento no se manifiesten secuelas inmediatas, pero los médicos auguran de manera cierta que en el futuro esa persona va a quedar con X disminución en su capacidad motora. O una persona que ha recibido golpes en la cabeza, que en ese momento no se manifiestan, pero que en el futuro tendrá tal o cual situación mórbida, afectación de la visión, afectación de su capacidad de razonar. Ahí tenemos el daño o perjuicio futuro. Un caso muy emblemático de la jurisprudencia francesa es resuelto por los tribunales de aquel país. El caso de la viuda que fue indemnizada por haber sido privada de aprovecharse de la situación futura de su esposo, que se anunciaba como interno en los hospitales de París, en un futuro cercano como un gran cirujano. A causa de un accidente, perdió la vida y sin embargo se le acordó daño y perjuicio virtuales futuros, pero ciertos, a la viuda por razón de que la misma fue privada de la oportunidad de aprovecharse de la futura condición de su esposo, que se anunciaba, se presagiaba mediante elementos ciertos que tendría un gran éxito en su carrera profesional. Otros aspectos del daño o perjuicio que muchas veces los jueces y los abogados no toman en cuenta es su evaluación. El artículo 1149 del Código Civil señala que la víctima tiene derechos a los llamados a la reparación económica del perjuicio, limitada a la pérdida experimentada y a la ganancia de la que ha sido privado, es decir, el daño emergente y el lucro cesante, las pérdidas sufridas y la ganancia dejada de hacer. El ejemplo práctico y clásico que yo pongo es el carro de concho o carro de transporte público. En un accidente, ese vehículo sufre serios desperfectos, su conductor y propietario, que es su medio de vida, sufre graves lesiones y tiene que incurrir en gastos tanto de reparación del vehículo como de curación. Más sin embargo, durante ese tiempo, además de que incurre en esos gastos, está privado de dedicarse al trabajo productivo. Entonces tenemos la pérdida que representan los gastos de reparación del vehículo y los gastos del mismo en medicina es el daño emergente. La ganancia de la que ha sido privado es el lucro cesante, y son entonces los daños a los cuales tiene derecho en cuanto al perjuicio material. En cuanto al perjuicio moral, se evalúa conforme al tiempo de la incapacidad, el tiempo de recuperación, los dolores físicos que provocan a su vez dolores psicológicos, la pena o sufrimiento que experimenta psicológicamente son el daño moral, el cual es reparable y en el cual los jueces tomarán en cuenta esos elementos subjetivos en la medida en que ha afectado la personalidad del individuo y acordarán la reparación siempre y cuando sea justa y razonable y no sean ni excesivas ni exiguas, porque entonces serían contrarios al principio de la razonabilidad. En cuanto al daño material, el daño emergente y el lucro cesante, los jueces también han de ser razonables al acordarlo y por tanto tomarán en cuenta
la proporción entre la gravedad del daño y la falta o hecho imputable al civilmente responsable, y en tal sentido acordarán la reparación. Se tomará en cuenta de que los daños en ningún momento, ni los daños morales ni los daños materiales, sean excesivos, sean exiguos, es decir, deben ser razonables. La reparación debida a la víctima debe ser justa, porque tampoco la responsabilidad civil, si bien otorga a la víctima el derecho a la reparación de los daños experimentados, tampoco puede convertirse en una fuente de enriquecimiento ilícito y un enriquecimiento sin causa, porque precisamente, ¿qué se pretende con la reparación? Es restablecer en la medida de lo posible el equilibrio roto con el daño experimentado por la víctima y causado por el hecho imputable al responsable. Se dice entonces que se persigue restablecer, restaurar, reponer a la víctima en la situación anterior a la ocurrencia del daño o perjuicio. La prueba del daño o perjuicio y la prueba del monto de la reparación es libre. Se puede aportar por todos los medios de prueba, siempre y cuando sean lícitos. Muchas gracias.